En esta lámina podemos apreciar algunos miembros y la división de la familia coronavirus. Se divide en los géneros alfa, beta, delta y gamma coronavirus, siendo los beta coronavirus los que causan enfermedades al ser humano. Entre estos las 7 cepas conocidas, que son la 229, la OC, la NE, la HK y las 3 últimas causantes de grandes epidemias, como son el SARS-CoV, que causó la enfermedad llamada síndrome agudo respiratorio severo en el año 2003 y que probablemente fue una zoonosis, no que el virus saltó de un murciélago. Luego viene la otra enfermedad también zoonótica, donde se afirma que el virus saltó de una especie de camello, que es el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, el MERS, que causó otra epidemia en el año 2012. Y el último miembro de este género betacoronavirus, que es el SARS-CoV-2, que está causando la actual pandemia de la enfermedad COVID-19. Luego están los delta coronavirus y los gamma coronavirus, que causan infecciones en las vías respiratorias de aves, por ejemplo. Acá vemos, ¿no?, la maqueta de un coronavirus, del SARS-CoV-2, que vamos a ver luego. Luego de esto podemos apreciar una comparación entre el SARS-CoV-2 y el Homo sapiens, es decir, el ser humano, ¿no? Vemos que el SARS-CoV-2 pertenece al dominio de los acitotas, es decir, seres sin células. El hombre pertenece al dominio de los eucarias, que son los que tienen células eucarióticas o con núcleo diferenciado. El reino Riboviria y el reino Animalia. El Riboviria significa virus con ácido ribonucleico. Los virus también se clasifican en grupos, ¿no? En este caso el grupo 4, que son virus de ARN monocatenario positivo. En cambio los seres humanos están en el filum de los cordados, en la clase de los mamíferos. El SARS-CoV-2 pertenece al orden de los nidovirales, es decir, los virus que infectan a los vertebrados, no a los cordados. Y el ser humano pertenece al orden de los primates. El SARS está en la familia de los coronavirus y el hombre en la familia de los homínidos. Y la especie finalmente viene a ser SARS-CoV-2, Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, el virus que causa la enfermedad COVID-19, su nombre científico viene a ser betacoronavirus SARS-CoV-2. Bien, ahora vamos a a analizar una maqueta del SARS-CoV-2, ¿no? Es este virus que causa la enfermedad COVID-19. Como podemos observar, se trata de un virión de forma esférica de aproximadamente 80 a 130 nanómetros de tamaño. Como otros virus parecidos, tiene dos partes, que son el núcleo, que está formado de ácido ribonucleico de tira simple, que es este, y la cubierta o membrana, que está formada por lípidos y proteínas. El ácido ribonucleico, que contiene el material genético del virus y es el que se inserta dentro de las células infectadas, como vemos acá, es de una sola tira sencilla, no es segmentado, ¿no? Vemos acá el ARN que contiene el material genético del virus. Es este ARN que está compuesto por unas 30.000 kilobases o pares de bases y un peso molecular de unos 5 millones de Daltons, ¿no? El ARN es una molécula formada por nucleótidos de ribosa, ¿no? La ribosa es un azúcar y estos nucleótidos están formados por un grupo fosfato, la ribosa y las bases nitrogenadas, que en el ARN son la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo, ¿no? Las bases complementarias son en el ARN la adenina con el uracilo y la citosina con la guanina. En el genoma humano, por ejemplo, tenemos 3.200 millones pares de bases, ¿no? Y también el Dalton, ¿no? El Dalton que
es la unidad internacional de masa molecular y un Dalton equivale a aproximadamente el peso molecular de un átomo de hidrógeno. Este es el núcleo del virus, del SARS-CoV-2, ¿no? Su material genético de ARN, y su cubierta está formada por proteínas, ¿no? Siendo las proteínas S, ¿no? Estas proteínas que sobresalen y que le dan la forma característica de corona, ¿no? Entre otras proteínas tiene las llamadas proteínas estructurales, que son 4, ¿no? La N, que es la proteína de la nucleocápside que rodea acá al material genético. Luego tenemos otra proteína que son las M y la M de la membrana y la E de la envoltura. Es decir, acá tenemos estas pequeñitas vendrían a ser las proteínas de la membrana y de la envoltura, ¿no? Que protegen al virus de los agentes externos y también tienen otras funciones. Y la proteína más importante del SARS-CoV-2 viene a ser la proteína S, que son estas llamadas espículas, estas prolongaciones en forma de punta que le permiten interactuar con la célula y poder penetrar, ¿no? Son estas proteínas S las más importantes. Por eso parte de los tratamientos antivirales consisten en impedir que estas proteínas S ingresen e interactúen en sí no ingresan, sino que interactúan con las células, ¿no? Mediante los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Entonces tenemos que estas proteínas son vitales para que el virus pueda infectar a la célula. Bien, como podemos ver, esta es una maqueta aproximada del SARS-CoV-2. Este virus, sobre el origen de este virus, podemos decir que probablemente saltó de un murciélago llamado el Rhinolopus affinis, de la familia de los rhinolopidos, ¿no? Acá vamos a ver una imagen de este murciélago. Este virus SARS-CoV-2 probablemente saltó de un murciélago de la familia de los rhinolopidos, el Rhinolopus affinis, y está causando esta epidemia, la COVID-19, porque se ha encontrado mucha similitud entre el material genético de un coronavirus de estos murciélagos y el SARS-CoV-2. Es decir, se trata de una zoonosis o una enfermedad causada de los animales al hombre. Y también se sugiere, ¿no? Se dice que el huésped intermedio de esta infección vendría a ser un animal llamado el pangolín, Manis pentadactyla, de la familia de los mánidos, ¿no? Acá tenemos una imagen de un pangolín que vendría a ser el huésped intermedio, ya que estos animales también son consumidos en la China, su carne es muy apreciada y se dice que tienen algunos poderes, ¿no? Algunos poderes medicinales. Es por eso que el consumo de estos dos mamíferos, el murciélago y el pangolín, hayan sido la puerta de entrada del SARS-CoV-2 a la especie humana, ¿no? Por eso es importante no alterar la vida, la ecología de estos animales, ya que pueden ser vectores de muy terribles enfermedades como las que actualmente estamos viendo. Finalmente decirles que la cubierta o envoltura del SARS-CoV-2, que es esto, ¿no? Esta envoltura de proteínas y lípidos, está compuesta por lípidos, es decir, por grasas. Y como sabemos, estas grasas son fácilmente disueltas por los solventes, ¿no? Entre ellos el jabón. El jabón es quien disuelve las grasas y la cubierta o envoltura de este SARS-CoV-2 es grasosa. Por eso es importante, ¿no? Lavarse las manos. Acá vemos al jabón, que esto destruye a esto. Aquí tenemos una maqueta de una célula eucariótica típica como las miles de millones que tenemos en nuestro cuerpo. La célula eucariótica se caracteriza por tener su material genético en un núcleo, rodeado por una membrana, ¿no? Acá podemos ver el núcleo
el núcleo celular rodeada por una membrana, y vemos también al nucleolo. Esta célula eucariótica es la que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Y junto con los vertebrados, prácticamente todos los animales y plantas tenemos esta célula con un núcleo diferenciado y donde está el material genético. El material genético está en el núcleo. Podemos apreciar a sus diferentes partes, comenzando, ¿no?, por la membrana celular, que es todo esto que interactúa, que es una capa de proteínas y lípidos que interactúa con el medio extracelular, es decir, permite la entrada y la salida de sustancias y proteínas, ¿no? También tenemos adentro de la célula tenemos el llamado citoplasma, ¿no?, que esto es esta membrana acuosa donde están los organelos celulares y finalmente el núcleo y el nucleolo. Entre los organelos vemos acá estas especie de vainas que son las mitocondrias, ¿no?, que son unos pequeños organelos que realizan el llamado metabolismo aeróbico, es decir, que producen la energía que requieren muchas funciones y organelos celulares. Es decir, estas mitocondrias, que son así especie de vainas alargadas, producen el llamado adenosín trifosfato, el famoso ATP, que es, ¿no?, la moneda de energía en las células, que requieren muchas funciones y organelos celulares. Las mitocondrias tienen su propio ADN, ¿no?, el llamado ADN mitocondrial, y se cree que son bacterias simbiontes intracelulares estas mitocondrias, ¿no? También vemos acá estos pequeños gránulos acá también, que son los ribosomas, que son las fábricas de proteínas de las células. Aquí en los ribosomas se sintetizan las proteínas celulares, ¿no? O sea, son las factorías de proteínas, ¿no? La secuencia de bases del ARN mensajero se traduce en una secuencia de polipéptidos, o sea, el llamado proceso de la traducción, que luego veremos se produce dentro de las ribosomas. Otros organelos también vemos acá estos más grandes, son los llamados lisosomas, que participan en la digestión celular, y también vemos acá, ¿no?, unos microtúbulos que ayudan en el transporte intracelular. En el núcleo celular podemos ver la envoltura nuclear, el nucleoplasma, que es esto rojo, ¿no?, el dentro del núcleo, con la cromatina, es esa sustancia, ¿no?, que se colorea, y dentro de la cromatina están los cromosomas, y dentro de los cromosomas el ADN, y en el nucleolo, que es la parte interna del núcleo, se sintetizan los ribosomas, es decir, estos ribosomas, estos granulitos, que son millones en una célula, se fabrican en el nucleolo. Una célula eucariótica es extremadamente compleja en su fisiología y bioquímica. Es esta célula eucariótica, que acá tenemos, ¿no?, la maqueta, es prácticamente un ser vivo propiamente dicho, pese a su microscópico tamaño. Finalmente vemos acá abajo al llamado retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso se llama rugoso porque está revestido de ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, que son una especie de túbulos. Y acá al lado vemos al aparato de Golgi. Estos dos organelos, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, trabajan conjuntamente para producir proteínas, ¿no?, que es un proceso muy complejo y exacto. Y también estos dos organelos, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, son usados por los virus para replicarse, es decir, para sacar copias de sí mismo, ¿no? En el proceso por medio del cual se fabrican las proteínas en estos dos organelos, como dijimos, es un proceso bastante complejo. Consiste, ¿no?, en
en fabricar proteínas. En primer lugar, las proteínas son fabricadas por los ribosomas. Luego estas proteínas pasan por estas vesículas, que son estas ondulaciones del retículo endoplasmático, y luego estas proteínas pasan al aparato de Golgi, ya para su ensamblaje final, y luego son liberadas por la membrana para afuera, ¿no?, las proteínas. Y los virus usan este mismo mecanismo, esta misma maquinaria celular, para replicarse, es decir, para sintetizar sus proteínas y ácidos nucleicos. Pero la diferencia es que los virus no tienen la suficiente maquinaria para producir sus copias de sí mismos, y utilizan estos dos organelos, es decir, las ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. En sí es más o menos, no es una aproximación de lo que es una célula eucariótica, como las células que infectan el virus del SARS-CoV-2.